Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, creador o creado. En el principio del Verbo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Un estudio sobre la divinidad de Cristo. Un análisis a la luz del texto griego. En el principio era el Verbo. A diferencia del español, donde era tiene un inicio, en griego la forma del verbo quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Logos tiene un profundo significado en griego. Significa comunicación inteligente, la inteligencia detrás de todas las cosas, el último mensaje de salvación a la humanidad. Y el verbo era con Dios. Esta segunda frase muestra la íntima relación del verbo, Cristo, con el Padre. Cuando dice, y el verbo era con Dios, este con es una palabra clave en esta frase, la que se explica en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La tercera frase de este versículo, y el verbo era con Dios, conociendo algo de gramática, sabemos que el artículo define al sujeto. En este caso, él define al verbo como el sujeto de quien se habla. En esta tercera frase, la palabra Dios muestra que la cualidad del verbo es ser Dios hecho carne. Versículo 14. En el principio era el verbo, muestra la eternidad del verbo. Una eternidad sin principio ni fin. Veamos algunos versículos a este respecto. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis 1:8 dice acerca del verbo, hablando el Señor Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en Filipenses 2:6 nos dice, hablando acerca de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo está asegurando que Jesucristo es el mismo Dios. En la segunda frase que dice, y el verbo era con Dios, muestra la relación íntima del verbo con el Padre. Juan enfatiza estos versículos usando repetidamente y, lo que engrandece la persona del verbo logos. Muestra esta comunión íntima del verbo con el Padre. Y el verbo era con Dios. Esta tercera frase muestra la naturaleza del verbo, que es ser Dios. Podemos afirmar que todo lo creado no es eterno, pero Dios es eterno. El verbo es eterno, de acuerdo con lo que estamos revisando en este texto, Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces el verbo es eterno, y si el verbo es eterno, por lo tanto, el verbo es Dios. Así que en la primera frase de este versículo muestra la eternidad del verbo, en la segunda muestra la relación íntima con el Padre, y en la tercera muestra la naturaleza del verbo, que es ser Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. El apóstol Juan reitera la eternidad del verbo. Observe que de nuevo el verbo era significa sin principio ni fin como un círculo. Juan usa de nuevo con el mismo sentido del versículo anterior para mostrar la relación íntima del verbo, el Hijo, con el Padre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es maravilloso esta aseveración del apóstol Juan, en el cual cuando dice todas las cosas, eso quiere decir hasta el más mínimo detalle, desde la partícula más infinitamente pequeña del átomo hasta la célula más infinita pequeña también, y asimismo hasta lo astronómicamente grande como son las galaxias. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto quiere decir que el Verbo estaba juntamente con el Padre y el Espíritu Santo en Génesis, creando todas las cosas. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta aseveración de este salmo concuerda con Juan capítulo 1 versículo 3, donde estamos viendo que dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él, hablando del verbo, hablando de Jesucristo, Dios hecho carne, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una concordancia y una demostración clara de que Jesucristo es Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él, hablando de Jesucristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estos versículos evidencian reiteradamente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el mismo creador. En Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Ahí está hablando nuevamente de nuestro maravilloso, precioso Señor Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo y para Él. Gloria a Dios por esta declaración tan preciosa que nos da el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Definitivamente, solo una persona ciega no puede reconocer la deidad de Cristo, no puede reconocer que Jesucristo es el mismo Dios, porque solamente Dios puede ser el creador de todas las cosas. ¿El verbo es Dios o es un Dios? La Biblia de los Testigos de Jehová dice que el verbo es un Dios. Vamos a hacer un análisis y para ello he tomado de The Kingdom Interlinear Translation Scripture en la edición de 1985, donde estoy tomando literalmente esta sección de Juan capítulo 1, versículo 1, donde vamos a ver cómo ellos hacen esta traducción. En la Reina Valera 1960, como lo hemos ya descrito, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está dándole la cualidad al verbo de Dios. En la versión Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Vemos una enorme diferencia de sentido en la traducción de nuestra Biblia, Reina Valera 1960, y la versión del Nuevo Mundo. Esto desde luego tiene un impacto doctrinal abismal, muy muy grande, porque entonces en esta versión, de acuerdo con la versión del Nuevo Mundo, Jesucristo no es Dios. En el texto griego, como podemos ver acá, que lo tengo subrayado, que dice que Theos en los logos, lo que quiere decir literalmente, y Dios era el verbo. Vea que estoy usando el mismo texto griego del Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová, y ahí claramente y literalmente dice, y Dios era el verbo. Pero cuando ellos lo traducen al inglés, le agregan a God. Esto es una adulteración de la escritura porque no hay ninguna manera en que aparezca ese God, un Dios, en el texto griego. Y a la misma traducción de ellos, como hemos visto, ellos le están agregando ese un. No hay ninguna otra versión de la Biblia en cualquier idioma que traduzca un Dios. La gran pregunta sería, ¿estarán equivocadas todas las demás traducciones de la Biblia? Y más aún, ¿se estará Dios contradiciendo? Vamos a ver algunos versículos al respecto. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. En otras palabras, es inadmisible, de acuerdo con lo que mismo Dios está diciendo, de que puede haber un Dios, como lo traducen los Testigos de Jehová.
Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, está muy claro en este pasaje, en este versículo, la afirmación que está haciendo el mismo Dios. Dice que antes de él no ha sido formado Dios, ni tampoco lo habrá después de él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar que el verbo era un Dios, de acuerdo con la traducción de los testigos de Jehová? Isaías 44:6 y 8 dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Otra vez, no tengan temor ni se amedrenten. Luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo. Y en Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Estos textos bíblicos de verdad son asombrosos y desde luego que no dejan ninguna duda acerca de que no podemos tomar una traducción donde nos diga que el verbo era un Dios, porque en estos versículos está diciendo claramente que no hay otro Dios fuera de Jehová Dios nuestro Señor. Y como lo menciona aquí también, ni otro Salvador. Y nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por lo tanto, es el mismo Dios hecho carne. Entonces retornamos a Juan 1:1 y vemos que en la versión de los testigos de Jehová dice, y la palabra era un Dios. Esto desde luego va en contra de todas las demás citas bíblicas, de todos los pasajes bíblicos que he mencionado acá. Desde luego hay muchos más que dan esta misma referencia, pero he puesto estos versículos como una ilustración de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿A qué conclusiones llegamos? Jesucristo es el verbo y Dios es el verbo. Dios dice que no hay Dios fuera de Él, por lo tanto, el verbo es el mismo Dios. No hay otra manera, sino ¿cómo podríamos interpretarlo? Si creyéramos que el verbo es un Dios, entonces seríamos politeístas. Y Dios dice claramente que no hay Dios fuera de Él. Definitivamente, como hemos expuesto acá, estamos viendo que la divinidad de Cristo ha sido manifestada. Él es el mismo Dios, Él es divino, es el mismo Dios hecho carne y es nuestro Salvador y nuestro Redentor. De ninguna manera podemos aceptar a Jesucristo como un Dios inferior, como un Dios menor, porque eso contradice totalmente todo lo que nos expresa el mismo Dios, que no hay otro fuera de Él. Tesoros de la palabra de Dios. Declaraciones que marcan. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Debemos entender que las palabras que salgan de nuestra boca no pueden retroceder, no se pueden desdecir. Lo que se dice, hecho está. Y este versículo nos muestra que hay un tremendo poder en nuestras declaraciones. Y el propósito es que puedas hacer declaraciones de bendición, no de maldición, entendiendo que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si nosotros hacemos declaraciones de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro ministerio, sobre todas las cosas, vamos a ver los frutos. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Debemos ser muy cuidadosos de las palabras que salgan de nuestra boca, porque con ella podemos bendecir o podemos maldecir, con ellas podemos matar aún, y debemos cuidarnos. Debemos aprender a sembrar y decirle, Señor, yo declaro bendición sobre mi vida, yo declaro bendición sobre mis hijos, yo declaro bendición sobre mi esposa, yo declaro bendición sobre mi casa, yo declaro bendición sobre mi ministerio, yo declaro bendición sobre mis finanzas. Es peligroso actuar de una manera emocional, sino que siempre, e insisto, que se haga de una manera de convicción. Que usted está declarando la palabra de Dios, la está creyendo con convicción, no utilizándola como un amuleto, como un talismán, no, sino creyendo que esta palabra es para ti y que la puedes poner en práctica en la vida diaria. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien,
mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Vemos otra vez aquí la importancia del buen uso de nuestra boca, buen uso de nuestras conversaciones. Hay quienes se enfrascan en conversaciones realmente improductivas y a veces en conversaciones de maldición. Yo te encarezco que cuides mucho lo que sale de tu boca, porque cada palabra tiene vida y esas palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Que siempre cuando abras tu boca, siempre tengas cuidado de lo que vas a decir para bendecir y no para maldecir. Me impacta mucho este pasaje que vamos a ver ahorita en Habacuc, que es una declaración de fe pero poderosísima. Me ha inspirado mucho, me ha bendecido mucho y la quiero compartir contigo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Si lo tuviéramos que poner en términos de hoy, podríamos decir, aunque nos esté faltando el alimento, aunque veamos la alacena que escasea, aunque veamos que nuestras finanzas están reducidas, aunque se nos cierren puertas, aunque no veamos para dónde tenemos que ir, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es una declaración de fe de poder. Esta es una declaración de fe en el cual estamos diciendo a Dios que le estamos creyendo. Para mi convicción, el más alto honor que le podamos dar a Dios es creerle. Es creerle a Él con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo nuestro ser. Decirle, Señor, yo te creo. Con todo, aunque me esté pasando lo que me esté pasando, Señor, pero yo me gozaré en ti, yo me alegraré en ti, yo creo que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, yo creo que tú estás conmigo y que me sacarás adelante. Y el versículo tan impactante, precioso que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay manera que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, podamos fracasar. Y debemos entender y creerlo con toda firmeza. Y yo te encarezco que te aprendas este versículo de memoria de tal manera que lo repitas en tu mente, en tu corazón, en voz alta, hasta que llegue a formar parte natural de ti. Tiene poder. Porque es palabra de Dios, es la palabra de Dios, y que la forma en que la palabra de Dios toma vida es cuando nosotros nos apropiamos de ella, cuando encarnamos esta palabra en nosotros es cuando toma vida. Así es que en todo momento, no importa cuán oscura parezca el futuro que estás teniendo o el presente que estás teniendo, debes declarar y creer y confesar que todas las cosas te ayudan para bien. Dile, Señor, yo lo creo, yo creo para mí, aunque el mundo se me esté desmoronando, aunque se esté cayendo, pero Señor, yo creo en tu palabra y yo creo que todo me ayuda para bien, y así va a ser. En este mismo capítulo de Romanos nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué precioso! Esto quiere decir, y enfatizo donde dice más que vencedores, no dice solamente vencedores, dice más que vencedores, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, Cristo nos dio la victoria y nosotros somos más que vencedores. No tenemos que tener temor, debemos decirle, Señor, gracias, porque en toda circunstancia yo soy más que vencedor, más que vencedora. Te estoy creyendo, voy contigo, Señor, a todo dar. Yo voy contigo, no soy de los que retroceden para perdición, voy hacia adelante, te estoy creyendo y gracias porque aunque humanamente yo pueda ver esto como un fracaso, pero yo entiendo, creo y lo declaro que todo me ayuda para bien y que soy más que vencedor, más que vencedora. Qué bendición más grande. Oro a Dios para que este programa sea de gran bendición para ti, que puedas repasarlo una y otra vez y que cada vez te dé más entendimiento y más bendición. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta.
Queremos conocer tus inquietudes sobre temas que quisieras aprender más. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Escribe a laplumadelmaestro@gmail.com. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.